Ante todo pregunto si me escuchan todos, ya que los veo con las cámaras apagadas, así que a ver si me mandan un pulgar hacia arriba. Perfecto, gracias Walter. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí presentes en esta actividad que tiene por fin un poco, no solamente responder a una necesidad y a un pedido de la biblioteca, a través de tratar estos temas, sino también tiene por fin, generar una base, en algunos casos, de conocimiento. Estamos diciendo Mónica y César acá con Sabrina Castro, profesora también de la universidad. No sé qué te parece a vos, también. Sé que esto te estoy tratando en frío, pero digo, me parece que está bueno. Sí, responde un poco a una problemática que en realidad llama la atención a los alumnos de ahora, a las sociedades modernas. Estamos tratando de abarcar de una manera más intercultural, y va a estar presente la profesora Quintero, que bueno, ahora también les va a explicar por qué no va a poder estar presente, pero bueno, esperamos que sea de su interés la manera en que vamos a abordar la temática del día de hoy. Sí, gracias, Sabri. Mira, a ver, el tema un poco, como decíamos recién, cuando nos damos cuenta de cuáles son las problemáticas, también el derecho viene a responder, ¿no? Normalmente el derecho viene después, ¿no? A intentar solucionar algún problema y algo. Entonces, tal vez plantearlo desde el punto de vista del derecho, decimos, bueno, venimos a responder una problemática. Pero lo cierto es que también es una problemática que subsiste, estuvo y probablemente va a seguir estando en la medida que, bueno, intentemos o trabajemos un poco más sobre esto. Cuando hablábamos de conversaciones con la biblioteca y hacíamos algunas actividades el año pasado respecto a esto, justamente teníamos esta ilusión, ¿no? De decir, bueno, nos sentamos, tiramos un tema sobre la mesa, traemos a quienes de alguna manera entendemos que saben y entienden justamente del tema, valga la redundancia, y en este caso dijimos, bueno, que sea violencia por motivos de género, también llamada violencia de género, plantear del punto de lo que son los tipos y las características de los tipos de violencia que se conocen, y bueno, obviamente tiene tirar por tierra un poco el desconocimiento o la igualación entre lo que es el derecho civil y el derecho penal, de una manera práctica y también interesante para alumnos, alumnas y también para público en general, y referirnos a dos cuestiones que tal vez no las tenemos tan cercanas. Uno, la violencia contra la mujer rural, que tiene que ver con una efeméride que busqué para hoy, y otro que tiene que ver con la violencia en conflictos armados. Bien que nosotros nos tenemos que remontar a tal vez la situación de la dictadura militar, ¿sí? Al proceso de reorganización nacional que estuvo a cargo de la dictadura militar y bueno, todo lo que se hizo en ese tiempo. Pero si miramos un poco otros países de la región, nos encontramos con conflictos armados, guerras, bien que bueno, también se aprovechan esas situaciones para violar aún más los derechos humanos y particularmente de las mujeres en situación sea o de cautiverio De vulnerabilidad en general, ¿no? Y de vulnerabilidad en general. Exacto. Entonces, la profesora Melina Quintero Santos, invitada y que ya en particular es compañera mía del doctorado y también he tenido la oportunidad de participar con ella en otras actividades. Ella, bueno, lamentablemente no puede estar presente por una cuestión climatológica, de que hay una gran inundación en la zona donde ella vive, en Santa Marta, y lamentablemente, bueno, hay problemas de suministro eléctrico y demás, entonces les dijimos que podía faltar, pero bueno, la idea es poder contar con ella en otra actividad y demás. De hecho, voy a hacer algunas referencias a su parte de la ponencia. Está conmigo Sabrina Castro, abogada, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España, profesora de Derecho Penal, miembro del Comité de Redacción de la Revista de Ciencias Penales y Sistemas Judiciales de IJ Editores, autora, coautora y colaboradora en distintos proyectos bibliográficos y publicaciones de la especialidad. Para que saludes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya hizo la presentación Damián, te agradezco mucho, Damián. Lo que no sé es, vos querés empezar con la temática de la doctora Quintero, que no va a poder estar, o cómo querés. Esto no lo hablamos. No, está muy bien, y está bueno que sea así dinámico. Teniendo en cuenta que no va a estar ella y que le vamos a hacer una referencia, yo eso lo voy a si no te parece, si no te molesta, lo voy a meter ahí, lo voy a ir mechando, como para que también vayamos trabajando algunas cosas. Lo primero que voy a solucionar es la duda de
por qué la violencia contra la mujer rural hoy. Bien, esto se debe a un Día Internacional de las Mujeres Rurales, que es el 15 de octubre. Busqué una efeméride cercana a esta actividad que me pareció interesante porque, bueno, tal vez sí tenemos nosotros ruralidad en nuestro país. Claramente no es algo que desde la capital, desde la metrópolis, le prestemos mucha atención, no hay noticias respecto al tema, y normalmente lo que se imagina uno es que en el trabajo rural hay hombres, ¿sí? Que pareciera como que es cosa de hombres nada más. ¿Bien? Entonces un poco esto de participar en esta situación y tratar la temática de la violencia de género o de la violencia por motivos de género, me pareció primero interesante tocar el punto de, bueno, ya hay una violencia institucional o un apartamiento de la mujer bien institucionalizado y estatizado y se puede decir ya sedimentado en la sociedad, en la cual pareciera como que la mujer ocupa un rol, no sé, de cuidado de niños, bien, y niñas en sus casas, ¿sí? Que hace la comida, bien, y alguna que otra cosa, no sé, la comida, una creencia, ¿no? Bueno, entonces, pero en este caso estamos hablando de lo que es el común, el estereotipo, gracias, no me salía la palabra, el estereotipo de la mujer. Y con lo que tiene que ver con, tal vez, sociedades más alejadas de lo que son los epicentros urbanos, como es las zonas rurales y demás, pareciera como que eso está como más estereotipado aún. Bien, y justamente este tipo de actividades tiene por fin no solamente llegar a un público heterogéneo, sino también tratar de bajar algunos de los estereotipos. De hecho, esta actividad estaba pensada, o está pensada, y no es que Sabrina Castro está junto a mí porque es mujer, porque sería justamente cumplir con el estereotipo de tener que traer a una mujer para que hable del tema, sino que es una persona en la cual yo confío en su conocimiento y en su trabajo respecto a la temática de la cual voy a hablar. ¿Bien? Y tal vez lo planteo yo porque de alguna manera me pareció interesante y es una temática de la cual, no solo la cual trabajo, sino también me gusta mucho hablar de este tema, me gusta mucho escuchar de este tema. Entonces para mí es como un win-win. Así que por eso le sumaba un poco esto. El planteo de la violencia de género y la necesidad de igualdad de género en cuanto a estas materias, justamente se plantea, como les decía recién, en situaciones no solamente de la vida cotidiana, bien, sino también en cuestiones históricas. Y esto se ha mantenido con el correr del tiempo y aparentemente las tareas rurales pareciera como que han se ha quedado a perpetuidad de alguna manera esa imagen de que la mujer rural solamente cumple con esos estándares o esos estereotipos y la mujer rural no trabaja. Lo cierto es que hay disparidad de género a la hora de analizar el caso, pero hay bastante paridad de género al momento de ver el trabajo real. Bien, o sea, hay números, ¿sí? que en esto trato de, no voy a aburrir, pero hay números que demuestran que hay una paridad, en el caso por ejemplo de la mujer rural, acá abajo hay paridad, hay mucha paridad en cuanto al trabajo de la mujer rural, su actividad y su trabajo bien cotidiano, pero lo que sí no hay paridad es con sueldos, y lo que tiene que ver con los salarios per cápita y lo que tiene que ver con la amenaza constante a la subsistencia, a la salud y al bienestar de la mujer que trabaja en condiciones o en trabajo rural. Entonces claramente hay una problemática que ya está instalada y que tenemos que de alguna manera hacerle frente. Y después lo que tiene que ver con las obligaciones, ¿no? La mujer es obligada, se puede decir, a cumplir con esos estereotipos, pero también a hacer sostén de hogar, bien, mientras que la sociedad normalmente no lo reconoce, y también tiene que ver con riesgos desde la minoridad, ¿no? O sea, las niñas desde la infancia ya tienen esta situación de peligro físico y peligro mental, bien, en el cual son sometidas, y justamente las mujeres rurales se enfrentan al incremento mundial que hay en los costos de vida y demás, y bueno, tienen que salir a hacer frente a eso. Y encima la sociedad ni siquiera les reconoce que hacen ese trabajo, entonces es como que es un perder-perder en este caso. No sé, ¿qué te parece? No, yo te estoy escuchando muy detenidamente, no había sido por ahí. A diferencia de vos, a mí me gustan las estadísticas, a mí no me parece que siempre es un dato para graficar un poco. Bueno, muchas gracias. Hay, cuestiones que tienen que ver, justamente datos que yo después igual les puedo compartir si lo quieren como
como precisar mucho más, que tiene que ver con los números de ONU Mujeres, ¿bien? Y que justamente hay de mujeres y niñas rurales, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el trabajo de la mujer a la hora de garantizar la seguridad alimentaria. Bien, estaría buenísimo si no estuviera enlazado, porque podríamos compartirlo para todas las personas que están acá, bien, que habla sobre la proporción de la mujer que trabaja, bien, por los niveles de ingreso de los países. Bien, o sea, hay un 64%, bien, de mujeres que trabajan con bajos ingresos, bien, y solamente el 2% de las mujeres tienen un alto ingreso por desarrollar sus tareas a nivel rural. Un número notoriamente distinto, o notoriamente alto, mejor dicho, y muy diferenciado. Es un sector de empleo donde la mujer es importante, bien, y se ve mucho esto en países en desarrollo, y justamente está cargado y plagado de mucho trabajo informal, acá sin distinción de género, ¿no? El trabajo informal en los sectores rurales es la moneda corriente, bien, y la lucha contra el trabajo informal o el trabajo en negro, como lo conocemos, se ve en las estadísticas y en los papeles, normalmente en las capitales o en las ciudades mientras que los derechos laborales que implican, o sea, los derechos laborales cercenados por el trabajo informal, son justamente los más dejados de lado. No estamos hablando solamente de decir, bueno, la hora de trabajo se extiende más, en vez de ser, no sé, 8 o 9 horas, son 10. No es solamente eso, es la falta de aguinaldo, de vacaciones, de una asistencia médica, de hasta te diría aportes jubilatorios, si quieres, en un futuro. futuro. Los derechos laborales más básicos. Exactamente, estamos yendo a lo básico, ¿no? Artículo 14 bis, bien, que es la constitución del derecho del trabajo, viene en nuestro país, que cuando uno la lee, una referencia que yo siempre hago, y más en la materia de derechos humanos, cuando uno lee el artículo 14 bis, en realidad no solamente celebra que existe el artículo, sino le preocupa que no exista. Para que diga que vacaciones pagas, significa que al momento de hacer ese artículo, significa que las vacaciones no se pagaban. Yo siempre cuento una anécdota que mi padre, hace año 2000 y pico, le digo, me voy de vacaciones con unos amigos, y me dice, ¿y cómo haces con el trabajo? Digo, no, me dan las vacaciones, pero ¿te las pagan? O no te pagan ese periodo, en el año 2000. Claro, o sea, ya seguíamos, ¿no? Digo, arrastrando una entidad, por decirlo de alguna manera, o una ideología respecto al tema. Bueno, no es casual que para esta época se hayan aumentado, duplicado todas las indemnizaciones laborales en este periodo, porque todas las leyes indemnizatorias son de este periodo, 2000, 2001, 2002. Bueno, son los periodos de crisis, ¿no? Lo vivimos hace poco. Tenemos nosotros todavía un restabio, no sé si vigente, pero que todavía se calcula en cuanto a lo que tiene que ver con los despidos que se produjeron desde declarada la emergencia económica y laboral en diciembre del 2019, ni hablar con la pandemia. Entonces ahí aparecen las leyes de la doble indemnización, el impedimento de despidos y demás. En nuestro país no están prohibidos los despidos, o mejor dicho, nunca lo estuvieron, salvo en este periodo. Bien, no es como, no sé, en Alemania, que está prohibido el despido y que para despedir a una persona tenés que rezarle a San Expedito. En este caso, bien, hubo en Argentina por primera vez una ley que impedía los despidos, bien, que tenías que demostrar la culpa del empleado, ¿sí? La culpa del trabajador. No sé si da igual un poco a la clase de hoy, a la charla de hoy, pero bueno. Entonces, obviamente, esta situación que se da de flexibilización laboral, no ya ni existente, una protección a las trabajadoras y trabajadores también, pero principalmente a las trabajadoras, estamos hablando de un peor nivel de vida, salarios más que bajos, obviamente una limitación al acceso a la salud, el acceso limitado a los servicios sociales, lo contábamos un poco recién, y las pocas posibilidades de un ascenso social. Lo que pasa en estas situaciones es que las personas quedan totalmente estancadas en el nivel de vida y en su proyección. ¿Sí? O sea, cuando nosotros nos referimos a, más adelante vamos a hablar, ¿no? Pero de la violencia económica, lo que decimos es que la persona se le impide con la violencia económica poder avanzar, poder mejorar, hasta poder alcanzar el proyecto de vida que tenía antes de esa situación, de su separación, de tener a su hijo y tener que cargar, entre comillas, con todos los gastos y con todos los cuidados de su hijo o hija. Entonces, bueno, y también al existir esta visión tan estatizada, tan estereotipada y tan petrificada, lo que se genera también es que existe una ausencia, ¿sí?, de voces, ¿bien? Porque efectivamente nadie sale a quejarse, porque esto ha funcionado, las cosas son así, se hicieron siempre de esta manera, bueno, entonces quedan, se podría decir, establecidas así. Entonces,
no hay una voz, no hay voces colectivas, obvio, ¿sí? No hay una defensa de derechos y demás. Normalmente es una loca, ¿sí? O una loca histérica, la que se queja, bien loca o histérica. Creo que hay una campaña en los subtes, por ejemplo, y en los transportes públicos de la capital principalmente, que no soy ni loca ni histérica, creo que dice, y otras personas que lo están recordando, y obviamente no hay intermediación, como si, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, en las ciudades más importantes del país, conocemos normalmente que aparece el Ministerio de Trabajo, aparecen negociaciones colectivas, aparecen principalmente luchas por los derechos de las mujeres, o de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso. Entonces, la mujer rural tiene su día, por decirlo de alguna manera, en esto de la protección de los derechos, porque por lo menos nos dedicamos, o se dedican un día, a recordar que hay mujeres que no figuran en el radar de la discusión, al menos en nuestro país, y en esta capital, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, digo que la verdad es que nunca lo escuché en mi vida. Bien, un porcentaje que diga, che, mirá que hay mujeres rurales, o hay personas que trabajan en lo rural que no forman parte de la estadística. Escuchamos estadísticas que dicen ha mejorado el empleo en blanco o ha aumentado el empleo en negro, pero hay un porcentaje que me parece que no lo Bien. ¿Qué te parece si arrancamos con violencia? Violencia de género. Arranquemos con violencia de género. Hago una breve introducción que tiene que ver con violencia de género. Cuando hablamos de violencia en esta charla, ¿sí? en esta conversación, nos referimos a violencia principalmente contra las mujeres y las niñas. Bien, y tendríamos que tal vez empezar a analizar a medida que vaya aumentando, a medida que vaya avanzando el tiempo, ¿no? La incorporación de personas de autodeterminación y demás, que todavía es algo que la justicia se ha mantenido un poco al margen, bien, y habla de la genética y no del género autopercibido, sino del género de nacimiento. Pero bueno, eso ya es otro problema. Hay obviamente en todo el mundo violencia de género, hay en todo el mundo violencia contra las mujeres y contra las niñas, contra mujeres y contra niñas, y de hecho hace poco hubo muchas noticias respecto al tema de Irán, ¿no? Ha sido, se podría decir, un revuelo importante. Yo había encontrado unas imágenes, después, si nos da el tiempo las buscaré, si no las pueden googlear, que es la mujer iraní antes del ingreso del yihad, ¿no? Antes de la mujer iraní, allá por los años 50, 60, era una mujer que no se distingue en nada con la mujer occidental o con cualquier voz o acá o cualquier mujer que camine por la calle, no había ningún tipo de limitación a mostrar el cuerpo o a mostrar una prenda de ropa, no había limitaciones. Bien, de hecho hay imágenes en las playas, bien, una mujer iraní, ¿cómo son? Una mujer iraní en un cumpleaños. Sí, eran mínimas las restricciones que tenían, quizás taparse los hombros para entrar a alguna... Exactamente, para entrar a algún templo o algún lugar sagrado, pero no más que eso, y era algo de elección, pero en la vía pública es lo que se está viendo ahora. Lo que hoy sería una mujer que rompe los estándares, era lo que en ese momento era el común denominador, ¿no? Entonces, efectivamente, hay términos que hoy, para la charla de hoy vamos a utilizarlos como términos claves, ¿no? Lo que es la violencia de género, ¿sí? Que es obviamente todo acto dañino dirigido a una persona o a un grupo de personas, bien, obviamente en su razón de género, en razón de su género, de lo que hasta hace poco decíamos su sexo, ¿no? Y principalmente tiene su origen en el planteo y la problemática de la desigualdad de género, bien, que es, se podría decir, el problema que está de fondo. Bien, pues nosotros vemos la violencia, pero de fondo hay desigualdad, y el abuso y el poder de la existencia de alguna manera, de normas que causan daño por sí mismas. ¿Bien? O sea, no solamente lo que hacen las personas, ¿sí? Lo que hace un hombre o una mujer en relación al género, sino también que ya hay, o mejor dicho, que con todo este reconocimiento hay también normas que producen desigualdad y que producen violencia. ¿Quieres empezar? Sí. Te escucho. Te escuchamos. Y de hecho no lo programamos para esta fecha, esta charla sobre violencia de género, por un motivo en particular, pero si lo hubiéramos intentado hacer para esta fecha, quizás no lo hubiéramos logrado. Dentro de muy poquitos días se va a cumplir un aniversario de la ley 26791, que es la ley que incorpora los delitos de género en el gesto punitivo argentino.
esta ley, de hecho veo ahí los nombres de algunos alumnos que fueron alumnos, lástima que no tienen encendidas las cámaras, pero yo veo algunos que sobre los que tuvimos oportunidad de charlar de estos temas durante el año y el año pasado. La ley 26791 lo que hizo, de alguna manera, fue realizar algunas modificaciones al artículo 80 del Código Penal y algunas introducciones, introdujo también nuevos delitos, siguiendo una tendencia criminalizadora que venía viéndose en América Latina, justo antes, en realidad en todo el mundo. Yo me refiero a América Latina porque es la parte del globo que a nosotros respecta, pero una tendencia criminalizadora que se venía viendo en todo el mundo, y con mucha más fuerza acá en América Latina. Y esta reforma, si bien tiene muchas cuestiones, vamos a decirle, criticables o cuestionables desde el punto de vista de su redacción, desde el punto de vista de la técnica legislativa utilizada por el legislador y demás, en realidad es un gran acierto. Con todas sus imperfecciones, es una ley que hay que festejarla, hay que celebrarla, implicó una gran evolución legislativa. Argentina nos pone dentro de los países vanguardistas en materia de género y instala definitivamente la problemática del género al digesto punitivo. Era un tema que es tratado por tratados internacionales, por la dogmática, por algunas leyes de naturaleza civil, pero falta lograrlos al digesto punitivo, puntualmente al Código Penal argentino, y esta ley pudo. El tema en realidad es primero lo trató la dogmática civil, luego tuvo repercusión, como vamos a ver ahora en un ratito, legislación civil, después lo comenzó a tratar la dogmática penal y en última instancia tuvo su repercusión, aterrizó en legislación penal. En realidad, cuando se habla un poco de violencia, el derecho también es violencia. Extremo esto, pero hay un sector dogmático que es valioso, quizás no estoy tan de acuerdo, pero sacarlo igual. El derecho penal es violencia. ¿Por qué? Porque describe situaciones que son en su gran mayoría violentas, describe tipos penales, sobre todo en la parte especial del Código Penal, que también son muy violentas, homicidios, delitos física, hurtos, robos violentos, abusos sexuales, y la solución que le da el Código Penal, y esta solución, utilicemos la respuesta punitiva que le da el Código Penal, también es violenta. ¿Cuál es la respuesta que le da el penal a estos hechos violentos descritos por las normas, por los tipos penales? La cárcel, el manicomio y la suspensión o extinción lisa y llana de derecho. Hablar de derecho penal también es hablar de violencia. Lo que pasa es que es una violencia que está curada, que está contenida dentro de ciertos parámetros y límites normales, está institucionalizada, pero es violencia activa. Dentro de todo este amplio espectro de violencia, de la que Damián va a hablar en un ratito, hablando de las clasificaciones de tipo de violencias físicas, psíquicas, económicas, como hablaba recién, corporativas, sexuales y demás, se encuentra una nueva subespecie de violencia, en realidad nueva en el sentido estrictamente jurídico, porque en realidad no es nueva, existe desde que existe la humanidad, que es la violencia de género. La violencia de género tiene las características generales de cualquier tipo de violencia, pero además tiene o se nutre de algunos componentes muy específicos. Estos componentes específicos son, ya lo tienen que saber porque son todos estudiantes de Derecho, ya en algún momento lo tuvieron que haber visto, son un sujeto pasivo o víctima mujer, un sujeto activo o autor o agresor hombre, pero además se requiere ¿qué cosa para que sea violencia? Que se dé en el marco de un ámbito específico, que es el denominado contexto de género, que es donde germina toda esta criminalidad, donde el autor se aprovecha doblegando a las víctimas mujeres. Entonces, lo que quiero que quede claro en esta charla, y si esta fuera una clase normal de Derecho Penal, yo les diría agarren el resaltador y resáltenlo, porque siempre les digo cuando son cuestiones importantes que así lo hagan, es que la violencia de género es violencia contra la mujer.
pero no toda violencia contra la mujer es violencia de género. Esto lo remarco porque uno ve muchas veces en conversaciones que tienen con hombres y mujeres que no son hombres y mujeres de derecho, o incluso en los mismos medios de comunicación, uno ve o escucha situaciones donde están narrando una determinada situación con un graph abajo que dice femicidio o que dice violencia de género, y en realidad no se trata ni de un femicidio ni de una violencia de género. No toda muerte de una mujer en manos de un hombre constituye un hecho con violencia de género ni un femicidio, si no se da en el marco de este contexto específico. Reitero, y intentando no pecar de reiterativa, quiero hacer mucho hincapié acá. Obviamente, como decía recién, es un tipo de violencia que no es nueva, y lo único que es nuevo es el interés que está despertando en las sociedades modernas este tema, y bienvenido sea, porque gracias a ese interés se están desarrollando un montón de movimientos sociales y feministas que están justamente procurando o intentando luchar, no me gusta usar la palabra luchar, pero en definitiva lo que están intentando es erradicar definitivamente este tipo de violencia. Por eso necesito que cuando hablamos de esto tratemos de hablar con la mayor precisión conceptual posible, porque muchas veces terminamos incurriendo en algunos errores al calificar de hechos como violencia de género que no lo son. Para los que fueron alumnos míos, ya saben que yo siempre cuando analizamos una determinada norma les pido que tratemos de hacer por un momento el ejercicio de retrotraernos al momento histórico y al momento sociocultural en el que fue sancionada una norma, para poder entender el porqué a veces de esa norma. Si no nos retrotraemos, a veces nos cuesta entenderlo. Un poco lo que se decía recién con lo de la ley laboral, ¿no? Exacto. Con el artículo 14. Exacto. Entonces, si nos retrotraemos por un minuto a 1921, momento de la sanción del Código Penal, no es difícil entender que en 1921 no se mencionaba la palabra género, claro, mucho menos violencia de género. Era una tela. Exacto, ¿no? El Código Penal no estaba, a ver, hay autores un poco más, no sé, demasiado exagerados para mi gusto, que dicen que el Código Penal de 1921 fue creado por el hombre y para el hombre. Yo ahí me permito disentir un poco. Sí, es un código que fue creado por el hombre, pero elijo creer que el Código Penal fue sancionado en términos de cierta neutralidad sexista. Elijo creer que no fue pensado para el hombre. Lo que sí es cierto es que de ninguna manera fue pensado para la mujer. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, el primer avance, por eso hay que entender un poco cómo llegamos a la situación actual de violencia de género legislativamente hablando. Desde ese código no pensado para la mujer, que no mencionaba la palabra género, que no mencionaba la violencia contra las mujeres, hasta el primer antecedente concreto que tuvimos de que se vislumbraba que algo podía estar apareciendo en favor de las mujeres, pasaron más de 70 años, porque recién en 1994 se sanciona una ley, que por el número seguramente no la van a reconocer, la 24417, pero por el nombre sí, la ley de violencia doméstica. Y con esta ley se intentó proteger, en realidad no fue una ley pensada para las mujeres, lo que pasa es que la terminaron utilizando las mujeres denunciando hechos de violencia, pero en realidad fue una ley que, lejos de estar pensada para las mujeres puntualmente, fue una ley civil que se creó para denunciar situaciones de violencia intrafamiliar entre los miembros de cada familia, intramuros en cada casa. De hecho, hoy en día sigue vigente esta ley, se aplica muchísimo, de hecho se aplica más y con mucha más fuerza que cuando se la sancionó. Recién en el 2008 se creó la famosa OBD, que todos habrán escuchado nombrar, la Oficina de Violencia Doméstica, depende directamente de la Corte. Y en el año 2009, en realidad, viene por primera vez el avance fuerte legislativo en materia de género en nuestro país, que fue con la sanción de la ley, que la conocemos todos con el nombre de Ley de Protección Integral, 26435. La ley de protección integral sí fue una ley pensada para la mujer, a favor de la mujer, que describe situaciones y conflictos en que las mujeres son protagonistas. Entonces, acá sí es la primera vez, año 2009, repito, con la ley de protección integral, donde por primera vez la violencia de género se pone en el centro, ¿no? En el centro del debate, en el eje del debate. Lo que pasa es que no se hablaba de violencia de género, sino de violencia contra la mujer, aunque de todas formas hay una unanimidad
tanto en doctrina como en jurisprudencia, de que hay una sinonimia conceptual a los efectos de esa ley que se refiere íntimamente. Violencia contra la mujer lo utiliza como sinónimo de violencia de género. Y para poner el concepto que trae esta ley, tenemos que recurrir, porque la propia ley, como es un elemento normativo, nos trae el concepto de violencia contra la mujer. Y dice que violencia contra la mujer, le hace violencia de género, es toda conducta, acción o omisión, de manera directa o indirecta, en el ámbito público como privado, y esto es lo importante, basada en una relación desigual de poder, basada en una relación desigual que afecta a su vida, su dignidad, su libertad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o su seguridad personal. La propia ley nos está dando la definición en el artículo 4 de lo que se entiende por violencia contra las mujeres o violencia, y quiero hacer especial hincapié en esto, basada en una relación desigual de poder. En realidad, si pudieran tener encendidas las cámaras y los micrófonos, me gustaría interactuar con ustedes y ver qué entienden, qué entendés vos, por una relación basada, valga la redundancia, en una relación de poder. Bueno, si me permitís, justo el otro día cuando el introito para mis alumnos de Derecho Internacional sobre el tema, lo que les decía es que cuando uno habla sobre una relación desigual, habla sobre que yo puedo abusar de mi posición dominante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y en este caso yo como profesor aprovecho la mecánica de un examen, bien, para, de alguna manera, cierta posición dominante, y decirle, bueno, sí, no sé, por el examen. Entonces, de alguna manera estoy aprovechando esa posición que tengo, además de cometer un delito, pero estoy aprovechando y de merecer un sumario administrativo. Exactamente, y todo eso, bueno, bien, muy bien. Pero ya se me terminaron las ganas. Pero sí estoy abusando de esa posición dominante. En realidad, el abuso de posición dominante es abuso de derecho y se lo ve en un montón de otras materias. Y lo explicaba de esta manera para chicos de economía y demás, y de comercio, que me parecía la manera. Cuando yo tengo algo que me posiciona bien predominantemente por sobre los demás, abusar de esa posición. Exacto. Es la que me llevaría a este problema. Sí, y es bastante, o sea, si bien tocado de distinta manera, es también lo que dice la ley. Esta ley, de la ley de protección, tiene su decreto reglamentario, y es el 1011, y el decreto reglamentario nos da la expresa de lo que es esa relación desigual de poder. Y dice, por relación desigual de poder, la que se configura, escucha esto, por prácticas culturales históricas, prácticas socioculturales históricas, la idea de la inferioridad de las mujeres o superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de mujeres que limitan el reconocimiento o el goce de los derechos de las mujeres en cualquier ámbito en el que sus relaciones interpersonales. Perfecto. O sea, si yo te digo que se configura por una práctica social histórica basada en la inferioridad de las mujeres y superioridad de los hombres, es básicamente lo que hoy en la comunicación, en las manifestaciones, escuchamos con el nombre de patriarcado. Cuando hablan de patriarcado es eso, es sociocultural histórica basado en esto, en la superioridad del hombre por encima, ¿cierto? Y lo que me gustaría hincapié acá es que esta ley focaliza o pone el acento en la cuestión de la violencia en términos socioculturales, no en términos biológicos. No está involucrada acá la genitalidad de las mujeres, sino está pensado en términos culturales. Ahora bien, la última etapa del avance legislativo. Estamos entonces con la 26791. La 26791 lo que en las figuras agravadas de homicidio del artículo 80, ya saben que en el artículo 79 está la figura básica simple, en el artículo 80 las figuras calificadas agravadas, lo que hizo fue la pena para cuando medien cuestiones de género. No se justifica el plus punitivo, la mayor punibilidad en el hecho de que la mujer sea mujer. Esto también dejémoslo en claro, porque el criterio sería tanto... O que la víctima sea mujer. Exacto, ¿qué dije? De que la mujer sea mujer, pero... sea mujer. Con ese criterio sería mucho más grave incluso matar porque es un bebé, claro, o matar a un niño porque es un niño, o matar claro, a cualquier persona en estado de vulnerabilidad
¿Y por qué entonces qué es lo que lo agrava? Lo agrava la relación que hay entre víctima y que el agresor se aprovecha del contexto de género. Por eso decía, estemos atentos a ese tercer elemento, no solamente el sujeto pasivo, mujer, sujeto activo, hombre, sino el contexto de género, que la diferencia, lo que le da las características propias en relación a otro tipo de delitos de esta naturaleza, ¿sí? Si no se da el contexto de género, no podemos hablar de homicidio ni de ninguno de los delitos de género que prevén el artículo 80. El contexto de género es lo que lo tipifica. Una de las críticas que se le hizo a esta ley, que no está tanto relacionada con la redacción, sino con una cuestión más de fondo, es algo que estaba relacionado con lo que al principio también. Si realmente está bien, es correcto o es conveniente acudir a una ley penal, que el derecho penal es un derecho de última ratio, a solucionar un problema que en realidad no es un problema jurídico y mucho menos jurídico penal, en realidad es un problema que tiene su génesis exacto en cuestiones socioculturales. Entonces, ¿hasta qué punto está bien recurrir al derecho penal para solucionar este tipo de cuestiones? ¿No es cierto? Esa fue como la primera crítica que se le hizo y que se le sigue haciendo a esta ley. Y después ya no tanto cuestiones de fondo, sino cuestiones concretas de redacción. Voy a ir como a grandes rasgos un poquito y terminando de aclarar estas cuestiones. Una de las incorporaciones que se hizo, muchos de ustedes sabrán que, sobre todo los que ya cursaron Derecho Penal Parte Especial, una de las agravantes será al que mata, cuando alguien mata a su ascendiente, descendiente o cónyuge, constituía un agravante del homicidio. Esta ley incorpora la figura del ex cónyuge. Si matas a un ex cónyuge, también se te aplica prisión perpetua en vez de una prisión de 8 a 20 años. ¿Por qué? Porque las estadísticas arrojaban como resultado que en el 82% las mujeres eran asesinadas por sus exparejas, por sus excónyuges. Entonces, ante esa presión social, fue que el legislador incorporara al excónyuge como un agravante. Sin embargo, siguen sin estar incorporados la muerte de un hermano. Es decir, yo puedo matar a mi hermano y se me aplica la figura del homicidio simple. La ley también vino a incorporar a la persona con la que se tiene una relación de pareja mediare o no convivencia de la ley. Okay. Como violencia de género. Exacto, pero vos fíjate que yo puedo matar con o no convivencia. Yo puedo matar a un novio de la adolescencia que no veo hace 5 años, con el que nunca hubo convivencia, y se me aplica una pena de porque es un homicidio calificado, según esta ley. Ejemplo, El secreto de sus ojos. Exacto. Traigo. Sin embargo, yo mato a mi hermano, que tengo un vínculo diario con el que conviví toda la vida, y se me aplica la figura básica, no es un agravante. No. ¿Sí? Cosas críticas que se le hacen a la sanción de la ley. Incorporó cosas de más y de incorporación por ejemplo, de otro tipo de vínculos. Perfecto. Y luego tenemos por incorporación del odio. El odio por primera vez, que es un odio que está, el odio de género hasta siempre, no es algo nuevo. Se ven las manifestaciones, se ven los comentarios despectivos que pueden hacer personas conocidas nuestras en cualquier reunión social. La ley, bienvenida sea con todos sus defectos y todos sus errores, vino también a incorporar de género, a la identidad de género y a la expresión o orientación sexual, y ahí tienen que ir a buscar el concepto de odio de género a la ley de identidad de género que se sancionó ese mismo año y que es muy clarito cuando dice que por identidad de género se tiene que interpretar a la vivencia interna e individual de género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacimiento, es decir, el sexo biológico, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Y bueno, de identidades de género también se reconocen a los travestis, transgéneros y transexuales. Entonces, están con motivo de género, viene a incorporar este odio tan particular también a la reforma, ha incorporado, y con esto voy cerrando, la última fue como la gran noticia, incorporar por primera vez la figura de femicidio o de feminicidio al Código Penal. Son lo mismo, ¿no? Son lo mismo, se utilizan como sinónimos, exacto. En lugares del mundo se utiliza el femicidio cuando efectivamente se produce la muerte
y feminicidio cuando hubo una tentativa de homicidio que no llegó a concretarse. Pero en general, los demás países se utilizan como sinónimos, acá se utilizan como sinónimos. Y es un concepto que en realidad tiene sus orígenes al principio de la década del 90, 91, 92, con los movimientos anglosajones feministas. La primera persona a quien se le atribuye la autoría de este término fue la americana Diana Russell, que lo utilizó por primera vez en 1976, cuando impulsando justamente el Tribunal Internacional contra Crímenes contra las Mujeres de Bruselas. Lo utilizó por primera vez y poquito tiempo después ella sacó un artículo de doctrina que lo recomiendo, la lectura del artículo se llama Speaking the Unspeakable, hablando de lo que no se habla, de lo indecible, se puede traducir con cualquier traductor, Google o de cualquier otro tipo, y a ella se le atribuye este término. Y con esa línea conceptual de la muerte de un hombre en manos de la muerte de una mujer en manos de un hombre por razones y con motivo de género, con esa misma línea conceptual fue que fue incorporado en el inciso 11 del artículo 80 acá en Argentina. La realidad es que la ley está a punto de cumplir 10 años, una década, no está arrojando los resultados que se creía que iba a arrojar. Tenemos que tener en cuenta que fue una ley que se dictó mucho para mí hubo dos factores claves que fueron el apuro por sacarla rápido y acordate que esto fue inmediatamente después del caso de Wanda Tadei. Claro. La chica que fue prendida a fuego, exacto, por su cónyuge, el ex baterista de Callejeros. A partir de ahí los movimientos sociales empezaron a movilizarse mucho y la sociedad toda, no solamente los movimientos sociales, empezaron a reclamar mayores sanciones contra este tipo de hechos que se estaban replicando cada vez más. Y bueno, por eso te digo, el apuro y la presión social para mí fueron los dos factores que influyeron en que esta ley salga con los errores y los defectos que llegaron. Le faltó una vueltita de horno, sí, digo yo, ¿no? Media vueltita de horno a la ley. Sí, bueno, siempre pasa, ¿no? Cuando es esto del apuro para responder a un pedido social o más que pedido social también al apuro mediático, ¿no? Porque también tenía que ver con esto. Bueno, no es que antes no pasaba, ¿no? Pasó con el caso de Bloomberg. Era el ejemplo que te iba a decir del tema de los agravados, pero antes te iba a también comentar esto. La antesala es la ley de trata de personas. Claro, la ley sí, de trata, exacto, que también fue como salir a romper sí. con el momento. Sí. Esto que decías antes de que sea agravado, y no porque sea mujer, como la mujer una figura débil, sino por esta figura, por esta función del abuso del derecho y demás, sino también la ley como un resultado social justamente nos muestra que las penas se agravan, cuando las penas se agravan te muestra que en realidad lo que se necesita es cortar con esa lesividad, ¿no? con eso que se está repitiendo y mucho. Y sabemos que la sociedad se está yendo cada vez más al diablo. Pasó con el caso de la ley Bloomberg por el tema de la gran ola de secuestros. Entonces tenían que cortar con eso porque se estaba como aumentando y hay una doctrina, una parte de la doctrina que durante muchos años ha imperado que dice que si se aumentan las penas ese delito disminuye o disminuye la propagación de ese delito. Este caso están demostrando que no. 10 años después no solo no disminuyen, sino que aumentan los casos de femicidio. Claro, hace unos años atrás teníamos un femicidio cada 35 horas y ahora el INDEC acaba de sacar un informe anual donde durante el primer semestre de este año, del 1 de enero al 30 de junio, hubo un femicidio cada 31 horas. O sea que encima está empeorando la situación. Lo que pasa es que en Argentina, viste, siempre empezamos al revés. Claro. En vez de empezar con medidas preventivas, institucionales, multidisciplinarias, empezamos con la modificación legislativa. Claro. Tendría que ser al revés, pero bueno, es lo que hay. Dos cosas referidas a eso. La primera, por eso se vanaglorió el tema de la pandemia, ¿no? Arrancamos con una medida preventiva que después se intentó hacer para siempre, lo cual eso es muy de Argentina, de atar con alambre con algo provisorio. Y segundo, que durante la pandemia se esperaba que bajen los números y los números aumentaron. En cuanto a lo que tiene que ver con violencia. Bueno, me parece genial, o sea, obviamente no genial lo que estás contando, pero sí me parece muy bueno cómo lo fuiste manejando por fechas. Yo justo me metí en un repositorio de un observatorio justamente que hace todo lo que tiene que ver con normativa y te iba siguiendo para ver si me podía poner a tu altura, pero no, así que nada, pero te iba como siguiendo en el año a año, y me queda una pregunta para hacerte, si me la permitís.
¿por qué no mencionaste la Convención de Belém do Pará? La Convención de Belém. Bueno, sí, de hecho, la Ley de Protección Integral, la 6485, por eso, claro, tiene su antecedente digo, inmediato en la Convención de Belém do Pará. De hecho, sacamos toda la línea conceptual de esa convención, y cualquiera de ellos, de los que estén viendo, cualquiera que trabaje en un estudio, en una UFI, en una defensoría, en un juzgado en el que alguna vez pasó por sus manos un expediente de violencia, sabe que no miento y que inexorablemente se va a mencionar o se va a invocar la Convención de Belém do Pará en los casos de violencia. Igual a favor de tu olvido, o de no haberlo dicho, en realidad, de no decirlo, la ley de la Convención es de 1996, si no me equivoco. Sí, la Convención sí. Y la ley es del 2000. ¿Qué pasó en el... ¿Qué pasó en el lío? ¿No? Y también tal vez negativo, ¿no? Es decir, tipo, si después de la entrada en vigor de una convención internacional, aún así tenemos que dictar una ley que repita, en el buen sentido, pero digo, que repita los mismos conceptos, es porque la convención no generó lo que también... Eso también debe ser, calculo yo, ¿no? Porque uno se obliga a adoptar ciertas medidas en esas convenciones internacionales. Y algunas de las cosas a las que se obliga es arbitrar medidas legislativas también. Exacto. Entonces, a raíz de esa obligación que uno toma por tratados internacionales, que tiene necesariamente que sacar una ley acorde a la convención a la que adhirió. Perfecto. ¿Cierto? Más que claro. Bien. Dejo la posibilidad de que alguno o alguna envíe una pregunta o algo, si surge. Bien, nosotros medio como que vamos avanzando con la temática, pero por las dudas, si hay alguna duda, algún comentario, bien, algún alumno o alumna que quiera dejar algún mensaje contra la profesora, diciéndole en el todas examen, las críticas son bienvenidas. Todos son bienvenidas, no las vamos a leer, pero las vamos a recibir. Lo mismo conmigo, desde ya que no hay ninguno, si no, no saben que hay problema. No, eso sería aprovechar la posición dominante. Bien, tenía como algunas cosas para compartir, pero me parece que la verdad es que fuiste, hasta trataste cosas que pensé que no las ibas a abordar, así que buenísimo, pero me diste el pie para que yo arranque un poco con esta parte de la distinción metodológica, o tal vez una distinción que en realidad sirve como para ayudar al estudio, que sirve también como para resaltar y para poner en conocimiento de aquellos que piensan qué es violencia y qué no es violencia. Un poco la distinción que hacías vos recién de que no toda violencia de género, bien, bueno, en este caso lo mismo. Cuando yo tengo que explicarle tal vez a una persona que viene a asesorarse o que me viene a consultar si tal cosa es o qué es lo que le está pasando, o me cuenta una situación y yo le digo, pero eso es violencia económica. No, es simplemente tal cosa. No, es violencia económica. Este sometimiento, esta cuestión de ubicarlo al tema del dinero y demás, eso es violencia económica. Entonces, o la violencia que se trate. Entonces, es importante, a veces, tal vez como para ponerlo como independientemente de que damos charlas para abogados o para alumnos de abogacía o para alumnos universitarios o alumnas universitarias, también es importante a la hora de dejar un mensaje también social, ¿no? Aportamos un poco a esto, decir, bueno, esto también puede enseñarnos a tal vez una luz de alerta, una luz de alarma de lo que pasa, ¿no? La mayoría de las campañas y todo, campañas de publicidades o de propagandas en cuanto a lo que tiene que ver con la intención de bajar los números y de mejorar la situación y demás, siempre iban al lado del consentimiento. Esto no sé si te acordás, que seguro que te acordás, pero digo, no sé si te acordás de alguna en particular. A mí no me está viniendo ninguna a la mente, pero me acuerdo de lo del no es no, ¿te acordás, no? Entonces digo, pareciera como que a la hora de empezar a trabajar en la defensa o en tratar de borrar la desigualdad o bajar la desigualdad existente e imperante con todo lo que venimos hablando, era necesario tratar el tema del consentimiento, de que cuando la mujer dice no es no, para todo, ¿no? Estamos hablando, pero digo, uno lo vincula más tal vez con lo sexual, con la violencia sexual, claro. Pero digo, el no es no, es como que fue como necesario. Hubo gente que hasta todavía hay que explicarle por qué ni una menos, ¿no? O por qué se tomó eso, o por qué se lo vinculan ni una menos con un pañuelo verde, porque... Entonces digo, me parece que esas cosas tal vez hay que explicarlas. El consentimiento, justamente, jurídicamente hablando, es el acuerdo de voluntades, ¿bien? Es estar en condiciones de igualdad, ¿bien? Donde dos
o más personas, ¿no? Justamente están de acuerdo para la realización, en este caso, vinculado a la violencia sexual, de un acto sexual. Pero si no, también estamos hablando de contraer matrimonio, ¿bien? Y conocemos historias de matrimonios obligados y demás, ¿no? El otorgamiento del consentimiento es algo libre, es algo activo, que requiere, ¿no? Que requiere un accionar volitivo, voluntario, que no puede tratarse de una persona que está bajo drogas o bajo algún tipo de algo que le disminuya sus facultades. Bueno, un caso resonante, bien, acá en Argentina hace unos meses, lo de esta chica con este grupo de hombres en un auto, sí, bien claro. en la zona de Palermo, Las Cañitas. Entonces, digo, me acordaba justamente de eso en cuanto al consentimiento, independientemente de que hay claridades respecto al hecho que no las vamos a discutir acá, pero me acordaba en cuanto al consentimiento justamente respecto a eso, ¿no? Y esto de que el consentimiento es reversible, ¿no? Yo puedo arrepentirme, o sea, yo, Damián, hombre, se podría decir, me he arrepentido un montón de cosas y más que che, ¿por qué no me avisaste antes? No me he ligado. Bueno, ¿cuántas mujeres, bien, no han tenido la posibilidad de revertir, ¿no? De volverse hacia atrás y decir, o de arrepentirse, decir, no, yo esto ya no lo quiero hacer. Bien, hasta qué punto nos han sentido obligadas por esta cosa histórica, bien, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, bien, o por la violencia institucional que hay respecto a las relaciones. Claro, ni siquiera se hablaba de... Vos fíjate que ni siquiera el Código Penal mencionaba, hasta que hubo una reforma hace muchos años, la 25087 en el año 2000, 99 para empezar a entrar en vigencia en el 2000, no se mencionaba tampoco la palabra sexo, sexualidad, había muy poca mención de eso en el Código Penal. Claro, porque siempre fue un tema tabú. Ni siquiera se hablaba de sexo afuera del matrimonio, porque fuera del matrimonio no era sexo, era pecado. Claro, y dentro del matrimonio tampoco era sexo, era débito conyugal. Claro. Entonces, bueno, gracias a Dios. ¿Qué término, no? Digo. Sí, no. Sí. O por ejemplo, un lugar de prostitución era una casa de tolerancia. O sea, digo, son cosas que términos que de alguna manera el derecho a su vez fue perpetuizado y tuvo que romperse un poco eso, ¿no? Entonces tal vez la palabra cabaret se encontraba en un tango, en una canción, ¿bien? O en un espacio de alguna manera de conversaciones burdas, pero no se puede decir, en una sociedad que incluía cabarets, por supuesto. Como lugares de divertimento, de lo que fue, ¿bien? Pero también de sometimiento de mujeres. Hubo, que de alguna manera, creo que fue en 2008, lo de que comenzaron el cierre o la apertura, el blanqueamiento de estos lugares y demás. Claro, bueno, la oferta sexual, el cierre del rubro 59 en el diario. Bien, sí, claro. ¿Te acordás, no? Digo, sí. Después hubo otro estallido, porque dejaron de publicar en el rubro 59, pero automáticamente aparecían con aparecían en la vía pública, entonces se llenaron los carteles en la calle, todos los papelitos pegados, o sea, teníamos un problema con el medio ambiente después, o pasaron de rubro a un rubro de masajistas, o esto y lo otro, entonces como que todo, echa la ley, echa la trampa. Bueno, en este caso tal vez la prohibición hace que exista un comercio más oculto. Entonces, el problema de la prohibición es que queda escondida la legalización, o perdón, queda oculta la deslegalización de las cosas. Bien, hago un poco algunas menciones respecto de esto que estuvimos conversando recién en cuanto a lo que tiene que ver con la tipificación de la violencia y la problemática de la violencia que se da principalmente en espacios privados, ¿no? O sea, la violencia contra la mujer o contra niñas, o la violencia de género, en el sentido que lo explicabas recién, Sabrina, está esto de lo que es el ámbito privado, ¿no? Hasta qué punto, o cuánto tardamos o cuánto costó en romper ese velo de lo público y lo privado y que una mujer pueda expresarse y pueda dar a conocer una problemática puntual, ¿bien? Y que la justicia haga estas interpretaciones, ¿no? Diga, bueno, si pasa en el sentido de la pareja es tal cosa, bien, no es un débito conyugal, sino que probablemente es una violación, estamos ante otra problemática, bien, abusos y demás. Entonces, está bueno que con el tiempo se haya un poco quebrado eso. Lo malo es que, bueno, como decías recién, los números obviamente no bajan. No bajan, aumentan. Aumentan y probablemente hay mucho que no nos estamos enterando.
Claro, porque después tenés un porcentaje enorme de la no denuncia, los hechos que pasan y no se denuncian. Exactamente. Entre 2018 y entre 2014 y 2018 hubo casi 600.000 casos denunciados por violencia de género, solamente denunciados. Tremendo. Que a eso le sumas otro 50% de los hechos no denunciados que quedan en la clandestinidad. No. Claro, a esto me refería con el prohibir ciertas cosas hace que la clandestinidad se pase mucho. Pasa con un montón de otras, ¿no? Por eso tenemos ahora una ley de aborto, porque justamente la clandestinidad se lleva un montón de vidas. Totalmente. Bien, entonces, una de las violencias que mencionamos, la violencia económica, que justamente habla sobre la imposibilidad de obtener una independencia financiera, o sea, se puede decir, crear una estructura de dependencia financiera y que justamente todo lo que tenga que ver con el control de recursos esté casi vedado, para no decir totalmente vedado, pero bueno, en algunos casos es limitado, y no pueda acceder justamente a una posición económica o a una mejora en esa posición económica. Estamos hablando de trabajar e ir a la escuela, algo básico, ¿no? La legislación civil argentina hasta hace no muchos años atrás, hacía que la mujer pida permiso para ir a trabajar, ¿no? Digo, venimos de eso y estamos hablando de los últimos 40, 50 años. Así que, ¿por qué no creer que la violencia era principalmente de toda la sociedad, no solamente de todo lo que era privado? Violencia psicológica, también Sabrina nos comentaba, respecto a lo que tiene que ver con la intimidación, ¿no? Lo que es la amenaza a un daño físico, o sea, no solamente el daño, que es mucho más notorio, más palmario, una marca, sino también esa intimidación, lo que es a cualquier persona, ¿no? Una pareja, a sus hijas, amenazas con destruir bienes, la destrucción de bienes, ¿sí? Hubo un momento que se había puesto de moda mediáticamente, no digo que se haya puesto de moda que pase, sino mediáticamente mostrar cómo a una mujer le rompía el auto a un hombre o cómo un hombre le cortaba la ropa interior a la mujer. Nosotros tuvimos un caso en el estudio de eso, de un hombre que le cortó la ropa a la mujer y que él lo que le había cortado era la ropa interior. O sea que se entiende, ¿no? Apuntaba a algo en particular. Claro. O sea, ella llegó a la casa y tenía, por ejemplo, le había cortado pantalones en la parte de los genitales. Sí, había apuntado justamente a la zona del pantalón, o sea, le podría haber cortado, no sé, en la pierna, pero no, se notaba bien, era bien palmario a dónde apuntaba. Sí, esa cosa de esa pertenencia sexual Exactamente. del hombre. Exactamente. Entonces, bueno, también está vinculado con la violencia psicológica lo que tiene que ver con el apartamiento de la mujer en cuanto a lo que son sus amistades, ¿no? Aislarla de sus amistades, aislarla de la familia. Nosotros también tuvimos un caso de una persona que le cambiaba las contraseñas del mail, le leía los mails, le hackeaba el teléfono o le ingresaba el teléfono. Bueno, todo eso denotaba obviamente una tipificación, una exteriorización, un ejercicio de violencia psicológica. Violencia emocional, lo que tiene que ver con atacar directamente a la autoestima. Y esto ya ataca la autoestima, ¿no? Claro, o sea, esto que decía de doblegar a la víctima, ¿no? Exactamente. Insultarla, someterla, infravalorarla, reducir la notoriedad de sus capacidades a la mínima expresión. Bueno, acá también aparece esto de las emociones y el vínculo con la familia, que es lo no físico, ¿no? Todo lo que aparentemente no se ve. Y después la violencia física, ¿no? Que decíamos recién, no porque sea la más fácil de ver, es la más denunciada o la más fácil de probar. Y tal vez la que más aparece. Hay un montón que obviamente no aparecen. Pero digo, justamente consiste en lo que es causar o intentar causar daño, bien, a su pareja, golpeándola, propinándole patadas, propinándole golpes con elementos contundentes, empujarla, abofetearla. Tuvimos un caso de acá de famosos, por decirlo de alguna manera, o deportistas y demás, a los cuales se los ha vanagloriado durante mucho tiempo por ejercer violencia física, ¿bien? Por un caso de violencia física demostrada, causándole la muerte o simplemente habiéndola golpeado. Somos unos animales raros, ¿no? Somos raros. Y cuando digo somos, me refiero obviamente a hombres y mujeres, ¿no? Digo, durante muchos años acá se aplaudió a un
técnico de fútbol que Sí, abusó de un no pibe, lo ¿no? Digo, o menciono, sea, es un país raro, muy raro. Es un país raro en una sociedad, ¿no? Desde ya. Y lo que tiene que ver con daños a la propiedad. Esto también un poco lo que decíamos antes. ¿Sí? El daño a la propiedad de algo que tenga esa persona. ¿Sí? Hay una publicidad, una propaganda, perdón, que muestra esto de que te pone como un subtítulo de lo que está pasando. Dice, no, lanza el celular, golpea tal cosa, ¿no? Digo, eso también. O sea, aparentemente parece como que no es físico, pero es violencia. Sí, y esto en penal, en derecho penal, la diferencia entre robo y hurto, bien, habla de violencia. Bueno, en este caso se materializa la violencia. Y después, bueno, violencia sexual, súper renombrada hoy, en lo que hablábamos nosotros, esto de obligar a participar a la otra persona en un acto sexual, obviamente sin el consentimiento, también con estas salvedades de la posibilidad de tampoco permitirle que se arrepienta de ese consentimiento que en algún momento prestó. Entonces me parece que va por ahí. Y después, bueno, obviamente el resultado final, ¿no? El femicidio que lo explicaste. Ahí me arruinaste el remate de mi parte, pero que era esto, ¿no? El asesinato intencionado de una mujer por el solo hecho de serlo, ¿no? Por el solo hecho de su condición. Entonces, por eso tiene ese tipo particular. Había un ejemplo de un personaje que una vez en televisión dijo, bueno, pero entonces, si mueren 11 mujeres en un colectivo por un accidente de tránsito, sería femicidio. Yo digo, qué lástima que no digo que hay que sacarle el micrófono a esa persona, porque sería afectar la libertad de expresión, pero qué lástima que no hay alguien ahí para decirle... Claro, el tema es que tienen un micrófono. Claro, bueno, sí, el problema es que tiene un micrófono, pero no hay nadie que en ese momento le enseña, por decirlo de alguna manera. Digo, no porque todos lo sepamos o debamos saber todo, pero tal vez hay que tener un poco más de cuidado al momento de expresar, de comunicar. Sí, hay un rol del comunicador en estos tiempos, y en tiempos muy violentos como los que estamos, que me parece que hay que como darle un poco más hay que darle un poco más de responsabilidad ulterior, ¿no? Como se ven en la Convención Americana de Derechos Humanos y demás, que habla sobre esta responsabilidad que es necesaria a la hora de expresarse. Y por último, tengo lo del tema de esto de los conflictos armados, ¿no? La violencia contra la mujer en conflictos armados, bueno, por el cumplimiento de un aniversario, como se dice normalmente, o estas efemérides raras, ¿no? Que de alguna manera utilizamos no para celebrar o para conmemorar, salvo que se trate de una lucha en particular, pero sí tal vez para recordar una fecha y decir, bueno, por lo menos este día trabajemos en base a este tópico. Bien, y yo creo que tiene que ver un poquito con eso. Tiene que ver con la posibilidad de un día al año decir, bueno, hoy nos dedicamos 5 minutos a recordar a los héroes de Malvinas. Porque la verdad es que, sinceramente, durante nosotros 364 días, salvo que... Bueno, en este caso, bien, digo, vamos por ahí, ¿no? Porque de la mujer en un conflicto armado, en Argentina, como dije, en tiempos de dictadura militar, bien, foco de diferentes, obviamente de violaciones y demás. Ahora, bueno, en Argentina hay una película 1985 que tiene que ver con esto, alguien que se conecta, que tiene que ver con esto y que justamente hace referencia a los juicios y demás. La primera no la vi, así que no voy a hacer referencia. Pero, no, pero sí, te puedes pelear las críticas, que no son... que hace como, supuestamente, que no hay mención a ciertas cosas, y que me parece que también obedece a que las películas muchas veces omiten cosas para que sea más dinámica, bien, que son películas que se venden al exterior y demás, entonces, bueno, como que le falta esto. Y tal vez uno que vio, no sé, La Noche de los Lápices, digo, ¿no? Para decir, una película básica, en el buen sentido lo digo básica, porque te quería mostrar eso, y tal vez le falta todo lo que uno dice, bueno, pero mostrar un poco de Hollywood. Bueno, esa película no tiene nada de Hollywood. Bien, o sea, claramente mostrar a una chica siendo abusada y que ponen al novio para que escuche los gritos y para que entienda que si no dice la verdad le puede pasar lo que es tremendo, era terrible. Entonces, bueno, y en estos casos la violencia en conflictos armados, justamente, ¿qué incluía? Bueno, incluía todo tipo de tormentos, ¿no? Entre los cuales estaba la esterilización. La esterilización forzada, que es una cosa tremendo, bien, que tiene que ver con, obviamente, la obligación no consentida de una mujer sometida justamente a ser esterilizada. ¿Sí? Bueno, después, bueno, hay números en cuanto a lo que tiene que ver con, yo sé que a vos te gustan los números, pero si los tengo en una pantalla es difícil exponerlos, pero obviamente la proporción de mujeres víctimas es mayor para los tipos de violencia sexual, ¿bien?
como para el resto de los casos de violencia, en el sentido de la violencia en los conflictos armados, algo que estudié para cuando tuve que dar mi charla sobre violencia en tiempos de dictadura militar, es que no solamente había violencia sexual contra las mujeres, sino también contra los hombres, y que es esto de mostrar superioridad, ¿no? El hombre que abusa de la mujer, o en este caso también de hombres, es como que era mostrar violencia, perdón, mostrar superioridad, y la manera más gráfica de hacerlo, que corrientes que somos, es a través de lo sexual. Bien, o sea, no había manera de darle la razón a Freud más que con tipo, el abuso sexual. Entonces, el hombre muestra, se podría decir, esa superioridad a través del abuso sexual. Entonces, claramente, los porcentajes eran mayores en cuanto a lo que tenía que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, de hecho, decía, el 92% de los menores reclutados por la FARC que sufrieron violencia sexual eran niñas. ¿Sí? Y, obviamente, después que venían, después de la violencia sexual, los abortos. Exactamente. Así que, obviamente, abortos forzados, ¿no? Ya no eran abortos, ni siquiera el aborto consentido, que de último decís, bueno, por lo menos estás dando la posibilidad de que elija a alguien y que elija tal vez la peor decisión, pero que por lo menos tenga una decisión. Será tipo, seguir abundando y seguir pisoteando bien el consentimiento, la libre disposición de la persona. Tal vez alguna cuestión referida a lo que tiene que ver con, por ejemplo, promedios que se daban o números que se daban, que decía el promedio de cada 20 minutos una mujer es agredida sexualmente en Colombia. Sí. Las víctimas son principalmente entre los 10 y los 13 años. Sí, lo que pasa es todo lo que venga también de la mano de las FARC, porque grandes porcentajes de esos números... Sí, claro, el conflicto armado, sí. Así que sí, son atrocidades, ni siquiera meritan sus llamados crímenes. No, totalmente. Así que nada, los números son muy fuertes en cuanto a lo que tiene que ver con, por ejemplo, en el conflicto armado, 28.960 a nivel nacional son denuncias que hay en el departamento de Magdalena, que es la zona del Caribe. Bien, estamos hablando de 374 son las personas que, por ejemplo, se conoce de denuncias, bien, pero en realidad después el número tenés todo el número en negro. Claro, tenés todo el número en negro y después solamente el 41, por ejemplo, de esos casos tienen sentencias que reconocen, se puede decir, que el hecho ha pasado, y, o sea, es un número menor al 10%, o rondando el 10%, perdón. Así que, bueno, la verdad es que estas situaciones, un poco lo que hubiese hablado, lo que hubiese compartido con nosotros la doctora Melina Quintero Santos de Colombia, era un poco esto, ¿no? Y tal vez, como para ir terminando, Sabri, yo te cuento, hay una violencia que a mí me preocupa un poco y que me preocupa como papá, ¿está bien? Y que capaz que a vos también, como mamá, te puede pasar lo mismo, que es el tema de las redes sociales. A mí, el tema del movimiento, hoy hablaba con un colega de otro país que decía cuánto las redes sociales ayudan a que, por ejemplo, la gente acceda a menos información. No, Damián, a más información, no a menos información. Porque la gente, y cuando me digo la gente me refiero obviamente a mí y al común denominador tal vez, bien, nos guiamos por una cantidad de caracteres, ¿no? Un título y decimos, ya sé lo que pasó con esto. Veo una foto, veo un par de caracteres, veo 100 caracteres y automáticamente creo que esa es la noticia, creo que esa es la nota, creo que eso es lo que pasó. Entonces, eso la verdad es que me preocupa un poco. Y vinculado a lo que estamos charlando hoy, el tema de la violencia en las redes sociales, la violencia digital, ¿no? Ahí aparece todo lo que tiene que ver con ciberacoso, con sexteo o sexting, y lo que es el doxing, que lo aprendí gracias a la preparación de tareas, que existía como algo aparte, por decirlo de alguna manera. Violencia en línea o violencia digital, ¿no? Cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque había que de alguna manera hacerle un reconocimiento porque la gente no lo sabía. No, porque claramente cuando vos tenés violencia vinculada a una cuestión digital, las normas, al ser un poquito antiguas, no tenían esto como un reconocimiento, pero entonces, de alguna manera era como ese espacio, no digo que esté permitido, pero al menos como la ley como que dejaba ese bache, y todos los que sabemos que el derecho penal trabaja sobre casos bastante puros y ante la duda se libera o se busca la pena mínima y demás,
bueno, pareciera que era como un bache de la justicia, era un bache del derecho, era un blanco legislativo, exactamente. Entonces, fue necesario incluir las figuras de lo que es el ciberacoso, bien, todo lo que tiene que ver con mensajes intimidatorios, amenazantes, el sexteo o sexting, que es el envío de mensajes o fotos de contenido explícito, sin contar. Sin consentimiento. Exactamente, con el consentimiento o la autorización de la persona destinataria. Y después lo que es el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa sobre una persona, que está más vinculado a lo que nosotros, no sé, el hackeo, por decirlo de alguna manera, que hubo una época acá de publicación en redes sociales de fotos de personas y demás a través del hackeo de sus cuentas y demás. De hecho, hubo un caso de hacking enorme en las redes de Omegle, creo que fue. Y de alguna manera nos llevó a que se hable de esto en todo el mundo. Entonces, bueno, nada, a ver, estamos hablando de redes sociales que comprenden a todas las edades, ¿sí? O sea, aquellos que tal vez somos un poco más reticentes a incluir a nuestros hijos en redes sociales de tan chiquititos, sabemos que es algo que lamentablemente va a terminar pasando, ¿no? Uno trata de mantenerlos alejados, bien, pero la verdad es que claramente no los podemos alejar de lo que hoy está pasando, del todo, y a mí sinceramente me preocupa un poco esto de la masividad que manejan las redes sociales, adultos en contacto con niños, niños con niños supuestamente, adultos que se exponen y se expresan casi sin ningún tipo de limitación, lo cual, pues, repito, por un lado está bien, porque las redes sociales son un reflejo también de la sociedad y expresan lo que la sociedad expresa, pero por el otro lado estamos ante una limitación, ante una publicación de ideas sin ningún tipo de límite, y eso también hace que nuestros hijos estén en contacto con información, nos pone a nosotros en una obligación urgente de estar más que nada, más que actualizados. Mi hijo ya, se puede decir, mi hijo de 7, 8 años, digo 7, 8 años porque cumple 8 dentro de pocos días, entonces no es que no sé la edad, pero digo, me evitó ya una charla, porque le dije, bueno, no, papá, yo ya sé, 7 años. Entonces me preocupa un poco ese tipo de cosas. Entonces, nada, hay que ver de alguna manera, se podría decir esto de cómo nos preparamos como padres y como madres, en primer lugar, pero también cómo nos preparamos nosotros mismos. Sí, y darle un marco normativo también a todo eso. Porque vos fíjate, todas esas prácticas que están ahí, ninguna tiene un marco normativo específico. Claro. Se utilizan otras, se trata de encuadrar. Sí, análogamente se aplican. En otras, por ejemplo, violación de correspondencia, un delito viejísimo y que estuvo años en el código ahí, letra muerta, sin aplicarse. Entonces, muchas veces, como no pueden encuadrarlo en ningún lado, todo lo que es violación vía casilla de mail, claro, y demás, lo tratan de encuadrar en el delito de violación de correspondencia, equiparando el correo electrónico a la correspondencia de antaño, claro, que se usaba antes. Bueno, el sexting tampoco tiene una regulación específica tampoco. Hace un par de años recién se incorporó al Código Penal el grooming como delito, pero igual, falta mucho marco normativo ahí. O sea, son situaciones muy nuevas, pero relativamente nuevas. O sea, son, claro, situaciones jóvenes, no nuevas, porque con todo esto ya venimos hace ¿cuánto? 10 años por lo menos. No, el otro día veía un documental sobre el ICQ. Oh, ¿sí? El ICQ. Año 98. Okay. Ya digo, ya el ICQ ya tenía esto. El ICQ era fácilmente hackeable, ese también era un problema que tenía el ICQ, además de que hacía un ruido muy grande. Pero no era tan masivo. Pero no era tan masivo. Ahora claro, todo está al alcance de todos. Claro, y ahora todo el mundo tiene redes sociales. Ya por tener una red social tienes otras. Viste que publicás algo y te dicen, no, querés publicarlo acá. O sea, automáticamente ya tener una es tener todas. Ese es un tema que, y a mí me sorprende, o bueno, no me sorprende, pues ya con 38 años ya no me sorprende, pero sí me preocupa la pasividad normativa que tenemos en nuestro país. ¿Sí? Con qué liviandad tratamos, o sea, vivimos con blancos normativos y que no se traten, ¿no? Y digo, no digo que tiene que haber otro paro en el centro o otro corte de avenida o de la 9 de julio para una ley de sexting, pero tendría que haber como algo más. Sí, hay proyectos presentados, pero no los claro, activos, están ahí, están en el proyecto, después pierde capacidad, ¿cómo se llama? Sí, estamos los dos en la misma legislativa. Legislativa, muy bien. Sí, esa aptitud legislativa que tiene que ver para ser tratado, bien, y bueno, nada. Pero bueno, me parece que está bueno. Antes de terminar, hay que agradecer. Tengo que agradecer a la Universidad de Belgrano,
Tengo que agradecer a la biblioteca, principalmente en la persona de Patricia Allen de Sullivan, quien nos ha permitido este espacio. Es la obviamente, directora de bibliotecas. Exactamente, y también a sus funcionarios, a sus asesores, a sus asistentes que están acá, que nos están acompañando, que están conectados en este momento, escuchando esto, que espero que les haya parecido interesante también. Y bueno, a los alumnos y alumnas. Y gracias a vos por la invitación para esta charla. A vos por aceptarla. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Tengo que dar un pequeño aviso parroquial nada más, antes de cerrar, que dentro de los próximos días... Ahí están preguntando cómo va en el presente. Una persona de acá de biblioteca tomó nota de todos los nombres que se iban conectando. No, gracias a vos, Francisco, por estar presente en la actividad. Gracias a ustedes por estar presentes en la actividad. Quédense tranquilos que con el nombre que se conectaron va a ser con el nombre que van a tener presentes y se les van a acreditar los créditos. Quédense tranquilos. Genial. Lo último que digo nada más es, los primeros días del mes de noviembre vamos a estar haciendo una actividad con invitados, alumnos, profesores de Brasil, que es un seminario latinoamericano de derechos fundamentales. Ya después les vamos a mandar la info con el flyer correspondiente a través de la aplicación Conectate y demás para que puedan participar. Seguramente lo vamos a hacer en el entrepiso, para, bueno, para de alguna manera poder trabajar todos. Vamos a tener presencias muy interesantes como el profesor Rodrigo Saldaña de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, el profesor Carlos Daniel Alonso, que es el director de la carrera de Ciencias Económicas de nuestra facultad, Mateusz Wolowski de la Universidad de Maringá, Antonio Rafael Ferreira también de Maringá, Brasil, la profesora Patricia Allen de Sullivan, aquí de la UB, y también contaremos con la presencia y la participación en la ponencia de Sergio Aguilera, que es también de la Facultad de Ingeniería. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Damos por cerrada la actividad. Gracias por venir. Gracias a vos.